rápido las preguntas. En el siglo XVIII se desarrolla una doctrina que expresaba el pleno florecimiento de las facultades humanas en perfecta libertad. Este movimiento individualista y libertario, que fue llamado liberalismo, pretendió edificar la sociedad según las necesidades y las aspiraciones de la persona individualmente. Sin embargo, esto no significa el desprecio de la sociedad, pues en el liberalismo se manifiesta una preocupación explícita por organizar la comunidad de hombres, ya que para este el expandirse en comunión con otros hombres era su principal meta. Existía una necesidad en el ser que se reflejaba en la participación dentro de una sociedad. El orden humano era concebido como paralelo al orden del mundo. La sociedad únicamente era posible mediante el florecimiento del individuo. Entonces, chicos, su respuesta, chicos. Me dicen B, D, D, D. C, bueno. Bueno, primero nos están hablando de este movimiento de liberalismo que pretendió edificar una sociedad según sus necesidades y las aspiraciones de las personas individuales. O sea, no hay un olvido de la sociedad. Eso es lo primero que nos dice y lo que está tratando todo este texto. Entonces manifiesta una preocupación explícita por organizar la comunidad de hombres, ya que para eso, bueno, al expandir esta comunión con otros hombres, era su principal meta. Recuerden que el liberalismo también buscaba el crecimiento de cada persona, no la expansión en comunión, ¿sí? Entonces, por tanto, la opción A queda descartada. La opción C, el orden humano era concebido como paralelo al orden del mundo. Bueno, durante todos los que se ve del liberalismo no hablan nunca de un orden mundial, de un orden humano, ¿sí? Sino hablan de libertades y de una economía que se autorregula. Habla principalmente de libertades y de individualismo, por tanto la opción C queda descartada. B, existía una necesidad en el ser que reflejaba la participación dentro de una sociedad. Otra cosa, el liberalismo habla de una sociedad y miren lo que dice. Edificar la sociedad según las necesidades y las aspiraciones de la persona. O sea, ¿qué nos están indicando? Que dentro de esta sociedad, estas personas florecen, logran su total plenitud como individuo. Por tanto, no habla de esa necesidad en el ser, no habla de una necesidad del hombre permanecer en la sociedad, ¿sí? Ni habla de la participación del hombre en la sociedad. Como te decía, lo máximo que llegó el liberalismo es a decir que existe un gobierno que tiene que ser gobernado por los hombres y para que así las libertades de los hombres, los derechos de los hombres sean cumplidos, ¿sí? Entonces, la opción correcta sería la sociedad únicamente era posible mediante el florecimiento y la expansión del individuo. ¿Por qué? Porque mediante esta sociedad se logra este perfeccionamiento, este florecimiento del individuo y no va en contra de ninguna de las premisas del liberalismo. Entonces vamos a seguir, vamos a intentar rápido ir por estos puntos. Entonces recuerden, la opción D es la correcta. Entonces, el liberalismo político busca una reforma del sistema gubernamental de la época. Se pretendía controlar el sistema monárquico y de esta forma suprimir el absolutismo, promoviendo la creación de un parlamento que elaborara las leyes y restringiera el poder del gobernante. De lo anterior podemos afirmar que el parlamento buscaba A, eliminar la figura de los reyes, B, eliminar el gobierno, C, evitar los abusos de poder
de evitar que gobernaran. Entonces, sí, listo. Entonces, primero, eliminar la figura de las reyes, pues no es una respuesta correcta, porque en el liberalismo existe este liberalismo, monarquía constitucional donde se permite la figura de los reyes. Entonces, la respuesta A es equivocada. B, eliminar el gobierno, pues básicamente no se buscaba eliminar el gobierno, sino disminuir la repercusión de estos reyes en, en el gobierno. Entonces nos queda la opción C y la opción D. Les recuerdo que durante 1800 tenían el gran problema de que los reyes franceses habían abusado del poder, entonces podría ser una opción correcta, pero se limitaría exclusivamente a este pueblo francés en cuanto al abuso del poder. Entonces nos queda la opción de evitar que estos gobernaran, que es la opción correcta, porque básicamente se les quita ese poder de gobernar, más no de reinar. ¿Sí? Entonces la opción D. La siguiente, el neoliberalismo en América Latina apareció como un modelo de acumulación de capital que habría llevado a aumentar algunas tendencias centralizadoras. Los efectos de esta situación serían las megapolis y las áreas metropolitanas, porque A, las ciudades se convierten en polos de atracción de la inversión pública y privada, captando muchas de las actividades de producción y financieras. B, el gobierno auspicia el crecimiento de las pequeñas ciudades para que puedan competir en un mercado global y así lograr una mayor equidad. C, los grandes monopolios económicos mundiales se establecen en los centros urbanos, haciendo que estos se transformen en áreas metropolitanas. D, en estas áreas se presenta una concentración capital que favorece el desarrollo nacional y permite el nivel de vida de la sociedad. Entonces, estoy esperando sus respuestas. Me dicen C, D. Del anterior, si era D. Recuerden, voy a repetir, lo voy a decir una vez y lo repito una vez. Ya repetí que la respuesta anterior era D, no lo vuelvo a repetir. C, D, A. Listo. Entonces vamos a mirar. Bueno, lo primero que nos están diciendo es que este neoliberalismo lleva al capital y que esto lleva a una tendencia a centralizar en las ciudades y las áreas metropolitanas. Entonces, la opción B queda descartada porque no está hablando de que este fenómeno se presente porque el gobierno auspicia el crecimiento de las ciudades pequeñas, sino que todo lo contrario, las ciudades más grandes tienden a volverse más grandes aún, ¿sí? Entonces, por tanto, la opción C queda eliminada. Entonces nos queda la opción A, la opción C y la opción D. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Tenemos que mirar que la respuesta esté relacionada con el texto. Entonces vamos a mirar, en estas áreas se presenta una concentración de capital que favorece el desarrollo nacional y permite mejorar el nivel de vida. Nos están preguntando una razón. Esto sería un efecto, ¿sí? Por tanto, la opción D queda también descartada y nos queda la opción A y la opción B. La opción A y la opción C. Las ciudades se convierten en polos de atracción de la inversión pública y privada, captando muchas de las actividades productivas. Esto puede generar de que se concentre mayor en estas ciudades y se conviertan en megalopolis y áreas metropolitanas más grandes. O la opción de C, los grandes monopolios económicos mundiales se establecen en los centros urbanos, haciendo que estos se transformen en áreas metropolitanas. También nos da una perspectiva de por qué se da este fenómeno y por tanto, como la opción C
tiene mayor relación y habla más directamente de por qué estas ciudades se convierten en áreas grandes metropolitanas, o sea, los monopolios se establecen en esos centros humanos, haciendo que se transformen en áreas metropolitanas, sería la opción correcta. La opción A nos dice que, bueno, se convierten en polos de atracción de inversión pública y privada, pero no nos dicen por qué se convierten en esos, por qué son polos de atracción para esto. Al cambio, la opción C nos dicen que como son ciudades, centros urbanos, pues es más fácil establecerse en esos lugares que en otros. Entonces es la opción C porque nos está dando una razón y está relacionado con el este. Entonces recuerden, la opción correcta es la C. No lo vuelvo a repetir. Los acontecimientos de mayo de 1868 tenían fundamentos políticos que se oponían a los bloques de poder dominante durante la Guerra Fría. Se criticaba el capitalismo por determinar los deseos del ser humano según los parámetros de la sociedad de consumo y por la marginación política de las minorías, albergando la democracia. También criticaba el socialismo por los esquemas productivos que impulsaban su economía y por el método hegemónicos aplicados en países como Checoslovaquia y Polonia. Según este enunciado, el movimiento de mayo de 1968 no busca una transformación hacia el socialismo porque A. partía de una crítica a los sistemas totalitaristas de esquemas proletariado. B. Sus gestores habían renunciado a la militancia en partidos de la izquierda. C. Los fundamentos de ese sistema político eran lesivos para la libertad individual. D. El ejército soviético dispersó por las fuerzas manifestantes de Praga y Varsovia. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Rápido, chicos. C, C. C, C, C. Listo. La respuesta correcta es la C, porque nos están hablando que el movimiento de mayo decidió de que no era un sistema político muy adecuado porque sus métodos eran hegemónicos. ¿Qué significan hegemónicos? Aplicados en países, básicamente, eran muy dominantes, disminuía la libertad individual. Por tanto, la acción correcta es la C, no tengo que explicar las otras porque es muy obvia. Bueno, la última, existen múltiples definiciones para la palabra socialismo, pero en esencia el socialismo consiste en el rechazo de la idea de propiedad privada para adoptar en su lugar la idea de propiedad comunitaria. Con base en esta definición, algunos antropólogos han forjado la expresión socialismo primitivo para nombrar a ciertas comunidades antiguas que ellos suponen que existieron antes del surgimiento de la propiedad privada y que probablemente por esta misma razón compartían todos sus bienes. Dos fuertes críticas que uno podría proponer una fuerte crítica, que acá yo modifique la pregunta, una fuerte crítica que uno podría proponer a la hipótesis de la existencia de comunidades socialistas primitivas sería que el instinto de propiedad es anterior a la vida del hombre en sociedad, pues se manifiesta incluso en muchas especies animales. B. El hombre primitivo seguramente estaría dispuesto a compartir sus propiedades como... Acá quedó mal redactado. La opción B sería el hombre primitivo seguramente no estaría dispuesto a compartir sus propiedades como su mujer y sus alimentos. La opción C sería la vida primitiva ofrecería circunstancias climatológicas que hubieran imposibilitado por completo la existencia de las en sociedad. D. Las más antiguas comunidades humanas no desarrollaron una auténtica vida social, sino que apenas se soportaban mutuamente. Recuerden que la opción B, el hombre primitivo seguramente no compartiría sus bienes. La opción C, lesivo, sí es igual a perjudicial. C, B, 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 B. Recuerden que la opción 3 es la C y la opción 4 es la opción 4 es la D.
Acá pues hubo un error. Yo recuerdo haber puesto que no, pero bueno, ya que. Entonces les voy a dar las dos opciones posibles correctas, porque este era un tipo de pregunta antigua, viejísima, en la cual la 1 y la 2 era, bueno, habían dos opciones correctas y de acuerdo a las opciones correctas que había, se daba una letra. ¿Sí? Entonces, si la 1 y la 2 eran correctas, se daba la A. Si la 2 y la 3 eran correctas, la B. Si la 3 y la 4 eran correctas, era la C. Si la 1 y la 4 eran correctas, era la D. Era un sistema muy raro. Mucha gente se tiraba el era por estas preguntas. Entonces les voy a dar las dos opciones correctas y seguimos. De acuerdo con esto, sería la opción A y la opción B porque el instinto de propiedad privada es anterior al humano y se ven especies animales, y B, el hombre primitivo no estaría dispuesto a compartir a su mujer y sus alimentos.